Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Meramente Ocio, ya el episodio 19. Hoy estamos con Álvaro, con Gabriel. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. ¿Todo en Bien. orden? Sí. Amanecido, pero bueno. Sí, un sábado a las 8 de la mañana haciendo esta cosa lo más normal del mundo, ¿no? Sí. Y hoy nos convoca otra vez Simone Weil. ¿Weil o Weil? Siempre lo pronuncio. Whale. Weil, así Weil. bien Weil. criollo. Ujú. Era pehuenche. Claro. Sí. Que da bien a ser, yo creo, la autora que más hemos hablado, sí, porque hemos hablado 3 veces, Y de bastante, textos de sí. Simone Weil, Sí. y es bastante, ¿no? Así que viene a ser un poco como la patrona del podcast. Y en esta ocasión, un texto muy hermoso de ella, que se llama Dios en Platón, en el cual ella lo que hace es como reconstruir Sí. un poco la mirada o la concepción de Dios que tenía Platón, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no solo Platón, porque en realidad está tomando a Platón un poco como representante de la Sí. cultura griega o de la espiritualidad griega. Eso. Ujú. Que dice que Platón es el representante de de la mística en que estaba imbuido el espíritu griego. Sí. Sí. Sí, está bueno al comienzo, viste que. Claro, por esto son apuntes de clase, puede ser una cosa así. Son, claro. Como apuntes. Sí, son apuntes, Sí. apuntes en general. Entonces Claro. hay un pequeño parrafito, creo que al principio. Y claro, dice vocación de cada pueblo de la antigüedad. Que cada pueblo, digamos, es como una especie de aspecto de Sí. las cosas divinas, digamos, un aspecto de la divinidad, y que cada pueblo tenía como el llamamiento a mostrar en la humanidad ese aspecto particular de Dios, una cosa así. Claro. Entonces dice, bueno, la India tenía la función de mostrar la asimilación del alma con Dios por medio de la unión mística. ¿Vale? Ujú. Después, no sé, Egipto Egipto. tenía la función de mostrar la inmortalidad del alma y de la bienaventuranza del justo, digamos. Una cosa Sí, así. y el sufrimiento de El sufrimiento Dios, de Dios, sí, por sí. el dios este Osiris que Sí, muere. ajá. Y después, claro, dice que es muy importante, o sea, un poco es como la clave del texto, que Grecia estaba llamada, Ujú. digámoslo así, a mostrar, por un lado, la miseria del hombre, la bajeza del hombre, y por otro, la trascendencia de Dios y la distancia que hay entre el hombre y Dios. O sea, que Dios es cosa muy distinta al hombre y a las miserias del hombre, sino que Dios es sumamente trascendente. Lo cual es, por una parte, difícil de sostener, porque vos ves que toda la mitología griega es... O sea, los dioses tienen actitudes totalmente humanas y digamos así, caen. O sea, Sí, conocía las veces que Zeus se engancha a cualquiera y cuestión. Pero por otra parte, es muy sencillo de sostener por toda la mística griega, digamos. Claro. Que está en Platón y que se desprende después de todo, Ujú. Sí. de todo Platón. Y vale, de esto hablamos un poco, de esta como mirada que tiene Simón de la miseria del hombre en los griegos con lo del poema de la fuerza, la Ilíada. Bueno, ella dice que la Sí. Ilíada, Sí, como toda esa maquinaria que da muestra que hay en la Ilíada, de esta fuerza que maquina y que esta Moira que tiene abajo a los hombres y Ujú. los hombres la sufren como la ejercen, ese movimiento. Creo que de eso habla, que es lo mismo, es lo que decía, o sea, tiene fundamento, pero puede Sí, es una hace ruido interpretación. por esto del como el antropomorfismo de los Sí. dioses griegos, pero ella me parece también lo que vos decís, que está tomando cierta tradición espiritual, ¿no? claro. Como, no sé si paralela o distinta por lo menos a la tradición mítica que viene a recoger Homero, Bueno, que viene del orfismo, de los pitagóricos, y que viene como a desembocar en Platón, porque Platón es lo que tenemos de eso, es lo que nos quedó, digamos. sí. No, que iba a decir Mm. que bueno, igual hasta en el mismo Hesíodo y... O sea, que está como Zeus, como el padre de los dioses, como el que rige todo, como el Sí. que ordena. O sea, Sí, sí. Está un poco como separado, digamos. sí, sí, sí. Eso sí. Como que Zeus no es unívoco. Claro. Y en este sentido de que
los dioses o lo divino está, digamos, infinitamente lejos del hombre, dice Bail, la cultura griega, toda la filosofía griega es un intento de trazar puentes, de algún modo intentar acortar esa distancia entre la miseria humana y la grandeza divina, la perfección divina, ¿no? Sí. Que me pareció muy bueno en la República, ya porque esto de los puentes, bueno, y hablábamos justo antes que no se entiende muy bien a veces, pero para mí, desde lo que es, supónganse, la República, y es lo de los puentes también es un poco toda o sea, la concepción de la sabiduría, de la virtud, o sea, ese informar la masa informe para hacerla ir a lo más alto, Claro. hacer que crezca el ala, como diría Simón. Claro. Y en eso también hay otros puentes que son rituales, y hasta las ciencias mismas, él habla, y se entiende muy bien en el contexto en la República, si recordamos cuando Platón da el régimen de educación de los guerreros, que habla, que reglamenta, que dispone muy bien qué música, cuándo, en qué momento se tiene que... Esas ciencias que muestran el orden dentro de lo ilimitado, o sea, porque no es lo completamente limitado, está entre medio de lo ilimitado y lo limitado, Sí. Sí, bueno, ¿se entiende? Ese orden hace que intelectualmente podamos dar el salto. Pero Simón dice que no es un fin en sí mismo, la matemática, la aritmética, la astronomía, pensándola como ver el movimiento perfecto de todo el universo. Eso es un salto para ir a lo trascendente. Claro, bueno, es un poco como, ¿te acordás en el texto que bueno, justamente comentaba en el podcast, que hablaba que todas las ciencias y todas las cosas que en la escuela se estudian, en última instancia redundan en entrenar la capacidad de atención para la oración. O sea, que todo está al servicio de la oración, todo está supeditado a la oración. Y claro, es un poco lo que vos decís, que me da la sensación de que el puente principal, digámoslo así, es el amor, digámoslo así. Sí. O sea, el amor es lo que tiende el puente con la divinidad para que una vez que haya amor se produzca la unión del intelecto con Dios, digámoslo así. Pero para que haya amor tiene que haber un orden del amor, digamos así. O sea, tiene que, como dice bastante en el texto, tiene uno que morirse a las cosas terrenas, morirse a las cosas temporales, morirse al devenir, y que el alma dé un viraje 100%, un viraje 180 grados para dejar de mirar las cosas temporales y mirar las cosas eternas, digamos. Y eso necesariamente implica un montón de cosas, como ascesis y como la injerción del orden en la vida humana, digamos. Que va de parte de la matemática, de la música y todo ese tipo de cuestiones. Del cálculo, la burguesía. Claro. Y como yendo un poco en el orden que va ella empieza con el... ¿Cómo se dice? El teetes, no sé cómo se... Teeteto. Teetetes. Sí, lo de teetetes, lo he visto por ahí. Y explica esto del tema del castigo, ¿no? O sea, de cómo para Platón el castigo no es algo como agregado al pecado, o sea, agregado al mal que comete el alma, sino que es la misma herida que deja el pecado. Entonces, con la muerte, es que que la muerte, que no sería otra cosa que la separación del alma y del cuerpo, el cuerpo queda como era, es decir, las heridas que tenía, el tamaño que tenía, la forma que tenía, la conserva el cadáver, y de la misma manera el alma, conserva aquello que el alma era verdaderamente. Y por eso lo que estaba oculto, al estar el alma encerrada en el cuerpo, pasa a ser algo manifiesto. O sea, esa alma pasa a ser evidente lo que es, lo que realmente era. Y entonces un poco como el juicio de las almas, en realidad no es un juicio externo, digamos. Externo, claro. Sino que es la comprobación o la manifestación de lo que verdaderamente es cada espíritu, cada alma. Claro.
Yo no sé si está acá en este texto, yo no sé si está en Platón, pero es una idea que anda dando vueltas mucho también por los místicos cristianos, que es que el alma, digamos, puede, en la medida en que sigue enlazada, digamos, con los amores terrenales, puede volverse pesada. Creo que está en el mismo texto, me parece. Sí, o sea, que dice- se vuelve pesada, y es ese mismo peso, el mismo peso que el alma ha agarrado gracias a los amores sensibles, Sí. es ese mismo peso el que la tira para abajo, digamos así. Y es lo que le impide volar. Entonces, en ese sentido, el alma que acá en la Tierra se han dedicado, digamos así, a deleitarse en las cuestiones sensibles, digamos así, por su mismo peso cae. Y por su mismo peso es incapaz de llegar a lo alto. Y el problema está en que, como dice una parte del texto, no me acuerdo exactamente dónde, que el lugar del alma es lo alto. O sea, que el alma ha sido hecha para lo alto, digamos así. Entonces, ahí está la misma condena. Y esa condena no se la da un juez, sino que se la da ella misma. En la medida en que es ella misma quien decide condenarse y caer hacia abajo, porque ella adquiere todos esos pesos, digamos. Y eso de, o sea, una vez que cae, asume una forma humana, dice, si en ese topósfera, ¿no? O sea, en esa vida bienaventurada entre los dioses, había logrado vislumbrar la verdad. Entonces, al caer, asume una forma humana si, digamos, si tuvo esa visión de la verdad. Y entonces, por eso el hombre es el ser racional, es el ser capaz, porque tiene algo que recordar. Claro. O sea, Sí. es capaz del bien, del sumo bien, etcétera, porque lo puede recordar. Sí. También con lo que decías antes, Sí. o sea, lo que decías antes del amor, o vos, Javi, Ok. decías del amor y vos de tender hacia Dios Sí. y el juicio. Usó una expresión que me gustó mucho, que es la de sed. Ujú. O sea, esa sed, y justamente va muy en relación, porque es como purgar y ver entre las sedes, que también trae una cita de Platón que dice: en algunos las pasiones son como un barril, Tonel sin fondo. sí, Está muy bueno. entonces que se desparrama. La sed, se tiene que encontrar la sed primordial, el primer amor, Ujú. y de ahí ir en consecución para no hacerse pesado, para... Claro. Y justamente... Y esa sed, dice, tiene que ser como total, absoluta. O sea, mientras más sed, Más mejor. sed, más desnudez. Claro. Ahí quería ir como el tema de la desnudez y al mismo tiempo la asimilación con Dios, la gnosis. Claro. O sea, ese doble juego que habla mucho de la desnudez en relación con la muerte me parece muy, muy interesante, y además como que deja un poco de lado, o muestra que Platón no es como un abstracto, Ajá. no hace aritmética, sino que hace, o sea, es una sabiduría experiencial, Claro. es vivida. Ujú. Me pareció lindo. Claro. Y por eso morir, o sea, por eso esto de que la filosofía es aprender a morir o Claro. ejercitarse en la muerte, porque el conocimiento de sí mismo, el verdadero conocimiento de sí mismo va a ser ese que es ya muerto, o sea, el conocimiento de lo que soy fuera de lo sensible, digamos, de lo que el alma es verdaderamente. Fuera, tal vez de los... Bueno, o sea, sí dice eso, Ujú. sí, está bien. Pero fuera del devenir, para mí queda mejor, porque, o sea, no es solamente lo sensible, sino todo lo opinable. Sí, Entonces, es lo temporal. Exacto. Sí. Ajá. Los sociales, habla mucho de lo social, que después podemos hablar, pero son todos esos componentes de la vida, bueno, Sí, accidentales, digamos, contingentes de la vida, digamos. sí, Sí, es como, digámoslo así, lo exterior. exacto, sí. O sea, lo exterior en oposición al interior, digamos. Claro. O sea, es difícil, es cierto, delimitar exactamente a qué se está refiriendo, pero todos entendemos a qué se está refiriendo después de expresarlo. Es como lo de San Agustín, que dice: cuando no me preguntas del tiempo, sé lo que es, pero cuando me preguntas del tiempo, no sé lo que es. Claro. Es un poco como que se entiende lo que está diciendo, se entiende de qué está hablando, pero después es difícil expresarlo en palabras. Pero yo creo que igual que es un poco eso, como lo exterior, es decir,
todo lo que cambia, todo lo que perece, todo lo que, Y digámoslo así, no es trascendente. y a lo que estamos sujetos. Claro, Ujú. sí, y en el fondo es la carne en sentido amplio, porque la carne no es necesariamente lo sensible, sino que la carne muchas veces se refiere a lo humano, digamos, a lo temporal, a lo limitado, Sí. en oposición al espíritu. Y el espíritu no es necesariamente el alma espiritual, sino que es como ese ser renovado, ¿me entendés? Después de la venida de Cristo, ese ser renovado por la gracia es el espíritu. Es una cosa similar, digamos. Sí, que eso notaba con lo de, o sea, que de su concepción tan mala del orden social de Simón, es claro, no distingue entre los dos mundos, como vos, o sea, distingue entre carne, pero no el cuerpo. Claro. Pero bueno, ese es otro tema. Es otro tema Sí. distinto. Pero eso me pareció muy bueno, justamente esa dinámica de, bueno, y que él habla mucho que las ideas, los eidos, no son ideas tampoco abstractas, sino que son los mismos atributos de Dios. Claro. Entonces todo esto es un movimiento, una atención hacia Dios, Claro. y también conectándolo con lo que habla sobre el bien como causa suprema, justamente ahí está lo bueno, no lo bueno, el quid del principio, de esto de la desnudez y de la justicia, porque dice, el bien, nadie quiere apariencia de bien, eso lo dice Platón, sino queremos su realidad, pero ¿dónde está la realidad del bien? Y ahí entra en juego esta conciencia de la sed, de la indigencia, del Claro. tener que tender. Y ella dice, la inconsciencia es, si querés, un sucedáneo, un ersatz, ella dice como una parodia Ujú. de la resignación. Claro. Porque una vez que uno se sabe indigente, puede resignarse al mundo entendido de la manera que dijiste, Gaby, pero si uno es inconsciente, no ve esa misma sed que está sufriendo y no se puede mover. No sé si se entendió. No entendí Sí. nada, pero a ver, en un ¿Qué momento pasa? Cuando habla Lalo no se entiende nada. lo pone cuando habla de los encadenados de la alegoría de la caverna, como que hay un sufrimiento falso y un sufrimiento verdadero, ¿no? Sí, Entonces el sufrimiento falso es que esas sombras, o sea, esos males que ellos sufren, no son más que apariencias, son sombras monstruosas, ¿no? Pero sombras al fin. Pero el verdadero mal es el del cual ellos están esclavos y no son conscientes, ni lo sufren conscientemente, pero es su mayor mal, que es que están en el fondo de la caverna encadenados. claro, eso. O sea, el decir, tengo que volver a la caverna, es resignación. Mm. El estar en la caverna y no sé, que aparezcan figuras feas y Sí, eso es inconsciencia. es un sufrimiento, sí, Claro. Sí, innecesario o falso, sí, Sí. falso. Y, claro, A eso iba un poco. Sí, bueno, Ok. es un poco lo que decías un poco de los toneles, o sea, la ilusión, porque claro, o sea, ¿qué pasa? Que estamos viendo que dice Simón Weil, que el hombre es una especie de sed infinita, digamos así, ujú, y el tema es con qué yo sacio esa sed. O sea, hay una sola cosa que lo sacia realmente y hay un montón de cosas que parecen saciarlo, pero en realidad no. La única cosa que sacia realmente la sed del hombre es Dios, es lo absoluto, es lo trascendente, digamos así. Y todas las otras cosas parecen saciar al hombre, pero en realidad no lo sacian por completo, digamos. Y es un poco, uno cuando llena un tonel o un recipiente que está pinchado, si lo llena constantemente parece siempre estar lleno, pero en realidad siempre fluye y siempre termina vaciándose, digamos. Y a la larga, con el tiempo se va a terminar vaciando. Entonces hay una ilusión con los que están en la caverna, teniendo por bien absoluto, digámoslo así, las sombras de las cosas. Ellos creen que han conseguido la felicidad, digamos así, que han conseguido la quietud completa, pero es una ilusión ujú, y es un mal del que no se dan cuenta, digamos así. claro. Entonces ahí está como la inconsciencia, digamos así, de que ellos creen en estar bien y en el fondo en realidad no están, digamos. O creen estar mal, pero están equivocados del motivo por el que están mal, digamos. Claro, sí. Creen que sus males son unos cuando son otros. No sé, claro. Y después es interesante la comparación con
en la caverna con San Juan de la Cruz, con las 2 noches oscuras. Sí. Es decir, los 2 momentos de purgación fuertes en el ascenso espiritual, místico. Claro, viste que San Juan de la Cruz, o sea, no lo he leído, pero he escuchado. Ajá. Dicen, Sí. está la noche de... Son inaccesibles los libros, ¿viste? No, hay que tradición oral nomás. Sí, totalmente. Yo veo videos nomás. Esa es la tradición oral para más. Claro. Está la noche de los sentidos Ujú. y la noche del espíritu, ¿es así? Sí, la noche oscura de la sensibilidad y del espíritu. Ajá. Claro, porque viste, en la alegoría de la caverna, o sea, hay 2 momentos en que el encadenado que es liberado sufre. Uno es en el camino ascensional Sí. a salir hacia la caverna, ¿sí? Y otro es apenas sale de la caverna por el deslumbramiento de la luz, Ujú. digamos. Y dice que en esos 2 casos es similar a lo que ocurre en San Juan de la Cruz con las 2 noches. El primero, en ese camino ascensional hacia el mundo real, digámoslo así, duele, y duelen los sentidos, por justamente ese desencarnamiento, esa muerte, Sí. esa desnudez que se produce. El alma que estaba pegada a los sentidos, al ser arrancada de ellos, claro, Ujú. le duele, digamos. De la misma manera que si vos tenés una lastimadura toda coagulada y con costra y te la Sí. sacás la costra así, duele un Ujú. montón. Es una cosa similar, por las mismas heridas que tiene el alma. Pero ese no es el único sufrimiento, ni tampoco es el más grande sufrimiento del alma, sino que el mayor sufrimiento se produce cuando aún no se acostumbra a la luz y la potencia y luminosidad de la luz inunda tanto la capacidad del alma para ver la luz que la deslumbra y Claro. le hace doler, digamos. Y dice, un sufrimiento es, aunque no sé si lo identificaría con cada una de las noches, pero un sufrimiento es totalmente voluntario o parcialmente voluntario, activo por parte del Sí. esclavo, Sí, del que se está... Claro. Y el otro es más pasivo. Sí. Sí. Entonces el primero es como el del voltearse, ¿no? Sí, el largo. El primero es el de la ascesis, digamos, ¿no? Sí. El esfuerzo personal, activo por la virtud, por crecer en la virtud, por cambiar. Pero después el de salir de la caverna es un sufrimiento de quien, bueno, ya está afuera y lo único que tiene que hacer es no volver a entrar. Claro. O sea, lo único que tiene que hacer es no huir de la luz, sino sufrir la luz. Pero no porque la luz sea mala, sino porque él todavía No sabe cuál es la luz. sí, no sabe y no está purgado para estar frente a esa perfección. Sí, ¿no? claro. Necesita curtirse, en algún sentido. Sí. Yo como que esa tripartición también la vi muy relacionada, bueno, con lo de los padres. ¿Tripartición? Y sí, pues, praxis, contemplación y Bueno, unión. explicar. Claro. Dale, O sea, la caverna es praxis, es ascesis, ajá. porque uno tiene que, La vía purgativa, claro, iluminativa y unitiva. unitiva. Ah, bien. O sea, San Gregorio de Niza, el Tesoro de Inicio. Claro, San Juan de la Cruz. Sí. Justamente la caverna es la praxis, el tener que ir hacia la virtud, obtener, bueno, salir. También me recordó un poco a las confesiones fuera, pues estoy buscando la verdad, pero no sé quién es. Creo que eso es lo que sufre quien está fuera de la caverna. Ujú. No sé quién es y entonces tampoco me puedo asimilar. Y eso también lo sufro, pero estoy buscando, tengo una sed, es como el reconocimiento de la sed, porque yo ya transité el camino más o menos de la virtud. Entonces, por ese lado como que no flaqueo, Ujú. pero no sé quién es la verdad. Entonces me dan un montón de luces y tampoco yo estoy hecho a la forma de la luz, Ujú. del sol. Y bueno, y después la unión, que justamente es contemplar, pero al mismo tiempo hacerse lo contemplado, hacerse sol. Claro. Ajá. Claro. Sí. Sí, y está muy bueno eso de que, bueno, que lo dice el mismo Platón en la República, que es como que uno busca algo, pero no sabe exactamente qué es lo que busca. Exacto. O sea, lo mismo de San Agustín en las confesiones que dice, creo que en el Interrogué, capítulo de 10, sí. claro, le preguntan Ujú. a las cosas si son Dios, y dice, no soy Dios, pero Dios me ha creado. Claro, en el fondo está la participación, digamos, que todas las cosas son y no son Dios.
o sea, o tienen o no algo de Dios. Es como, porque claro, Dios es el bien sin mezcla de otra cosa. Sí. En cambio, todo lo otro es bien más otra cosa. Ujú. O sea, no es bien en su puridad, digamos, es bien más algo. Entonces, es como que todas las cosas al mismo tiempo te llevan a Dios, en la medida en que son buenas, y todas las cosas te detienen y no te llevan a Dios, y no son Dios, y no te hablan de Dios, en la medida en que están mezcladas con otra cosa, digamos. Que ahí la puedes llamar como quieras, potencia, materia, como se te ocurra, digamos. Pero es como Sí. que está bueno, todas las cosas, un poco lo de Marechal, todas las cosas Sí. pueden ser puente y trampa, ¿no? Puente y trampa. Por esa misma razón, porque son como que todas las cosas dicen más de lo que son ellas mismas. Claro, ¿Entendés? el enigma de la esfinge, dice. Claro, sí. Las cosas nos plantean el mismo enigma que le plantea la esfinge a Edipo, Sí, ¿no? Que si no lo resolvemos, nos comen ellas, pero si lo resolvemos, nos ayudan a trascender. claro. Sí. Y después está el retorno, ¿no? O sea, el alma que ya ha visto, que ya ha contemplado, que ya ha pasado por las noches oscuras, que ya ha purgado, que ya ha muerto y ha vuelto a vivir, todavía le queda como una última etapa, que es la de volver al mundo de las sombras, al mundo de la apariencia. Y es interesante que dice, su función, o sea, lo que tiene que hacer no es otra cosa que terminar la creación. Sí. Sí, Es genial. Está buenísimo. Iba a traer la misma cita. O sea, que Es- el santo se desencarna para volverse a encarnar, Claro. para terminar porque claro, hay un tema que no hablamos, y creo seguramente lo ibas a traer a colación, que es el tema de la iluminación y el de la gracia, Ujú. que habla un montón Simone Weil. O sea, que hay un elemento que justamente el hombre no maneja, que es el elemento de la iluminación. Y se entiende, o sea, el alma una vez iluminada, siendo de cierta manera sol, se encarna de nuevo e ilumina toda, porque también hay que entender que el cosmos es un orden, es una jerarquía. Ujú. Entonces es como si cayera una gotita de sol y... Claro. O sea, esa alma que da el sol pasa a ser baja, entonces pasa a ser un solcito. fuente de luz. Claro. Claro. Y esto del crear, o sea, del terminar la creación, me hizo acordar a esta idea de Tolkien, ¿no? De subcrear, de subcreación. Sí, total. O sea, que el artista, el papel del artista es este mismo. Es el artista es el que ha visto, ¿no? Pero no se queda ahí, sino que vuelve a bajar y termina con la creación. Claro. Entonces, el papel del arte va a ser como... Redimir las cosas. claro, facilitar el ascenso, ¿no? Claro. A los otros. Sí, sí, sí. Y bueno, es como, ¿te acuerdas que una vez te contaba ese primer capítulo de Castellani de Conversación y Crítica Filosófica? Como que habla un momento ahí de Alan. Un libro de Castellani. Sí. Ajá. Y ahí dice muchas cosas, sería muy largo explicarlo, pero dice que básicamente el hombre era como el comandante de Dios en la tierra para redimirla, para racionalizarla, digámoslo así, y para divinizarla. Es decir, volver la tierra que produce abrojos y produce espinas, volverla un jardín de Dios. Ujú. Que esa es la tarea del hombre, digamos. Una vez que has llegado a la iluminación y a la unión, una vez que has llegado a eso, tiene que volver a descender para volver toda la tierra un jardín. Claro. Y digamos, injertar toda la tierra que de suyo es tierra de abrojos, injertarla, digamos, en ese orden racional del hombre. Ujú. Y hacerla participar de la racionalidad del hombre, digamos así. Y hacerla participar justamente de la iluminación que el hombre ha padecido, digamos. Entonces, en ese sentido es lo que dice Platón, que el hombre iluminado tiene que iluminar las tinieblas, tiene que descender al mundo de las tinieblas, no para volver a hacer lo mismo que hizo antes, sino para iluminarlas, para que dejen de ser tinieblas Claro. Y eso es la cultura. Sí. Sí. O sea, el perfeccionamiento de la naturaleza o el ordenar las fuerzas de la naturaleza para llevarla a su plenitud es el trabajo es la definición de cultura, digamos, ¿no? Sí. Y
por eso la cultura proviene de la misa. O sea, la cultura, claro, Asociaciones del libres. culto. No. Lo dice tu amigo Disandro. Sí. Y, bueno, lo dice todo el mundo. O sea, como la fuente de la cultura es el culto, ¿no? Claro. El culto con lo divino. Y claro, vos decís, de ahí se desprende toda esta, el arte, la filosofía del centro que viene a ser el culto, la misa. Claro. Y es esto del que, quién es el que es capaz de terminar con la creación, el que ha ascendido, ¿no? Sí. Y también, de cierta manera, es Ajá. justamente, y es algo que no vemos mucho Ajá. y que no pensamos, pero está bueno vislumbrarlo, que es ver el universo como un orden y como una jerarquía, y justamente el hombre dentro de la jerarquía material, al ser lo más elevado, al encauzar su amor, y por eso está relacionado, al encauzar su amor, es como que se hace sacerdote, si quieres, de Claro, alguna manera. pontífice, Pontífice, ujú. claro. Y... Espera, se me fue la idea. Ahora, era, el hombre une Sí. dentro de la dinámica del amor, ¿sí? Ujú. Y justamente el amor, y Simón lo dice en una parte, como que pone una tesis así en mayúscula, que cualquier relación con Dios fuera del amor Ajá. no es relación. Justamente es lo que dice Cristo, el que conmigo no recoge desparrama. Claro. El mundo es desparramo. El amor es unión. Ujú. Entonces el culto es el centro en el que adoramos toda la creación, adora a una misma cosa, Sí. se alegra porque la mantiene cohesionada. Claro, ordena el caos. Sí. Ujú. Claro, ahí está el rédito, digamos, ahí como que todo vuelve a la unidad, Sí. de donde partió todo. O sea, es como eso, todo era unidad, o bueno, solo era la unidad, digamos. Sí. Ajá. Y todo se multiplicó, pero no para estar así, sino para volver otra vez a la Sí. unidad, digamos así. Sí. Y que eso se da principalmente acá en esta tierra, en el culto. Claro. Y en la misa, como vos asociaste libremente. No, pero es verdad porque suponete los textos, en el Antiguo Testamento, Sí. la creación, el Génesis es como una creación litúrgica. Y si te pones a ver, hay muchos patrones en común con el arca de Noé, Ujú. Sí. justamente una creación chiquita como la salvación, el tabernáculo, el santo de los santos, Mm. el templo también tiene esa conformación, o sea que no... No, sí No, está muy sí, bien. yo no hablo por hablar. Y esto en el ascenso también está el tema de como elemento central la belleza, ¿no? Sí, claro. Que habla mucho. Y, bueno, perdón, y con esto del amor, me acordé de una frase muy buena, volviendo, antes de pasar al Fedro, si quieren. Que algo ya hemos hablado del Fedro igual. Un caos esto, pero bueno. Que dice, el amor es el único sentido, ¿no?, con el que podemos percibir a Dios, y si no, no se Sí. trata de Dios lo que estamos, Claro, sí. con lo que nos estamos relacionando. Y pone el caso dice, así como el ojo no oye y el olfato no ve, Sí. porque del uno no es el objeto, su objeto, los sonidos, ni del olfato su objeto es la vista. Del mismo modo, ningún otro sentido que no sea el amor percibe a Dios. Entonces, claro, entender que el objeto propio del amor es Dios, Sí. ¿no? La sed. Claro. La sed. Ajá. La sed, esto de Marechal también me hiciste acordar con lo de la sed. La proporción justa para la sed justa, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, ahora sí va. No sé si algo más del tema del amor. Bueno, que es... sí, que tal lo dijimos. Que es mediador porque es hijo de la abundancia y de, Claro, sí, eso iba a y decir. de la miseria. Sí, sí, sí. Poros y penía. De pueblos y penías. Ajá. Pero yo creo que da queda para leerlo y... Sí. Está bueno. Y entonces, ahora sí, la belleza. La belleza
dice, tiene algo particular, que no solo es lo más deseable, Sí. así como la sabiduría también sería lo más deseable, sino que además es manifiesta. Entonces, a diferencia de la sabiduría, el bien, la verdad, como es algo manifiesto, la belleza atrae, la belleza conmueve, la belleza arrastra, de un modo que no lo hacen los demás, digamos, atributos divinos. Sí. Sí. Entonces esto es lo particular de la belleza. Y por eso esto de la belleza salvará el mundo, porque es como el puente adecuado entre Dios y nosotros. Sí. Y yo creo que también está muy bueno pensarlo en el sentido, Sí, bueno, en primera instancia que cuando vemos la belleza en un particular, sí. nos trae a la memoria esa belleza, Ujú. pero lo importante es que cuando vemos esa forma en un particular, esa belleza, ese atributo, de cierta manera, pasamos de la mera pasividad, que es la fuerza, en el sentido de la Ilíada, de lo que hablábamos antes, Ujú. de ese movimiento casi mecánico de la gravedad del mundo, y es como que nos pone en un lugar, claro, activo, en el sentido que nos hace bullir, Sí. nos mueve todo, nos canaliza, lleva toda la fuerza y la centra en un punto, y de ahí se da la ascensión. Ujú. Ahí crece el ala, pero por esa iluminación primera que no hace que la suframos en un sentido malo, sino que inicia y es una sinergia, Ujú. se mueve con Ujú. todo el movimiento del hombre. Claro. Y ahí están las dos. Entonces, las dos como operaciones que hace la belleza. Me parece que dijiste las dos. Como primero, como choque, Sí, como primer impacto, ¿no? Que es esto de paz, se soltaron las cadenas. sí, Bueno, pero aún estando soltando las cadenas, vos estás en el fondo de la caverna, o sea, seguís ahí, ¿no? Con o sin cadenas. Entonces, ese primer, primer movimiento que hace en nosotros la belleza, del encuentro con ella. Y después, como fuente de energía inagotable claro. para sí. el ascenso, como constante Sí, sí, sí. atracción hacia el bien, hacia la verdad. Claro, que es como. O sea, que hay que ver en qué consiste precisamente justamente esa fuente de energía Sí. inagotable, digamos. Porque, o sea, la belleza es como si la verdad se configurara en una materia concreta. Ujú. Como si la verdad se vistiera, digamos, de un ropaje concreto para que se vea, ¿me entendés? Para que se vea con los ojos, no solo con los ojos del alma. Digamos. Claro, por eso esto de que es lo más manifiesto. Claro, lo más manifiesto y más accesible a todos, porque es eso, es la verdad que se materializa, digamos así, entre comillas. Como decía San Alberto Magno, ¿viste? El esplendor de la forma. Claro. O Santo Tomás. ¿no? San Alberto No, está. San Alberto está. No para no tener. Igual es re comunista. Como... No, bueno. No, nadie va a ir. corte. Entonces, claro, o sea, la belleza es una verdad puesta en lo sensible, digamos. Ujú. Entonces, en un primer impacto, como que rompe las cadenas de la sensibilidad, porque es la irrupción, digamos así, de lo divino y de lo verdadero en el mundo de la contingencia, digamos así. Entonces, en un primer impacto rompe las cadenas, pero no puede volver a encadenarse en la medida en que se ata a lo sensible de esa verdad manifiesta. Claro, sí. Ujú. No puede volver a encadenarse, Bien. entonces, como no está todo dicho con que sería la belleza. La belleza, ¿no? O sea, la belleza es la mostración de una verdad, entonces hay que atarse a la verdad, no a lo sensible. Ujú. Entonces, en la medida en que uno se ata a la verdad, ahí puede emprender claro. el camino ascensional, digamos. Pero no puede volver a atarse a lo sensible, digamos así, entonces vuelve otra vez Ujú. a la caverna. Entonces, para mí eso como que hay que atarse a esa, a la verdad alada, ¿me entendés? Ujú. A la verdad alada que es la que te va a llevar. Sí. Por eso Sí. también puede ser puente y trampa. Esa Claro. es la belleza. O sea, Claro, nos claro. puede salvar o nos puede Sí. hundir más todavía. Sí, sí, sí. En tanto tiene este elemento de imagen de lo, digamos, del mundo de las ideas, del bien, etc. Y en cuanto
tiene este elemento de que ha asumido formas o que ha asumido cuerpos, ¿no? Claro. Entonces puede perdernos y dice, si nosotros lo que tenemos que evitar, tenemos que venerar la belleza, pero tenemos que evitar arrojarnos encima. Claro, hay que atar el caballo de la concupiscencia. Ajá, hay que venerarla, ¿no? La belleza justamente es buena, pero digamos no hay que huir, pero tampoco hay que arrojarse encima como querer poseerla. Sí. Se mira, no se Era- toca. hacerla. No se toca, claro. Claro. Y sí, eso está. De que la belleza, si uno la quiere hacer suya, entonces ya Claro. mataste lo bello, o sea, lo matás. Claro, la belleza no se posee, digamos. Ujú. O sea, no se puede poseer, solo se puede mirar, digamos así. Ujú. Como que hay que guardar cierta distancia. No solo por el peligro mismo, sino porque en la medida... Claro, o sea, si yo quiero, ¿entendés? Recolectar una flor, la tengo que cortar. Y en la medida que la corto, mato la flor y deja de haber belleza, digamos. Es Claro. un poco lo mismo, o sea, no puedo poseer la belleza, no puedo tener las flores, tengo que mirarlas nomás, no puedo cortarlas. En la medida que las corto, se marchitan. Sí, sí. Y cuando las cortás el movimiento. Claro. Claro. Y está jodido, o sea. Ujú. Sí, es como querer congelar eso, ¿no? Como querer. Y es algo vivo. Era algo, claro, es algo Bueno, vivo. sí, sí. Y si lo cortas. Pero la belleza, justamente el movimiento de la belleza Ujú. es vida. Ujú. En eso consiste la vida del hombre. Entender. En moverse hacia. Y bueno, si nos echamos encima. Claro, y está ¿se acuerdan La Sociedad de los Poetas Muertos? La película. Sí. Conexiones gratis. Que el profesor dice, creo que citando a Horacio, les dice a los jóvenes carpe diem, no sé qué, coged las rosas mientras podáis. No, Porque mañana, no, claro, no las coges. no las cojáis. Está mal. Es decir, dejar las rosas, ¿no? Nosotros tres desde una habitación desacreditamos a Horacio inmediatamente. Ya, sí, ya, Peter Moore, el director de cosas. Así que bueno, el alma y la belleza, digo. Y este movimiento, bueno, más o menos hablamos del movimiento circular en torno al bien, a la belleza, a los atributos divinos. Que también es un hacerse bello. Eso está bueno. Sí, Pues sacar del movimiento, si se quiere, la parte como que yo me tengo que hacer bueno, me tengo que hacer bello, sí. sino relacionándome con lo bello. Claro, ya la mera exposición, al mero estar frente a la belleza, al bien, ya me transforma. Exacto. Y por eso este dolor involuntario, de la parte involuntaria de la transformación. Claro, o sea que es la segunda etapa. O sea, tiene que haber necesariamente Sí, hay una un ascesis. camino ascético, Y Sí. pero cuando termina el camino ascético ya no es Ajá. uno que tiene, digamos, la batuta, ¿no? O sea, es otro. Y te vas embelleciendo en contacto con Claro. las cosas bellas, digamos. Como que... O sea, porque tampoco sería una especie de quietismo, sino que la actividad llega hasta un punto. Cuando llegaste ahí, ya lo otro no es de tu parte, digamos. Sí. Como que se te va a embellecer. Que también un poco en el fondo es todo lo mismo, por eso es tan complejo, digamos, Sí, porque no es tan estaba pensando separado. eso. No es tan Sí. separado como, bueno, hasta acá es la cesis y acá empieza la iluminación. la mística. Y además, ponele en el camino de la virtud mismo, que vendría a estar al principio y al final también, la virtud yo no la consigo, ¿no? Y incluso esto de Aristóteles, la virtud no se aprende, no se enseña, sino que estando con el virtuoso es que adquiero la virtud. Claro, Entonces, en la convivencia con el generoso, es que voy aprendiendo a ser generoso, voy aprendiendo el justo medio de la generosidad, de la paciencia, de la justicia. Entonces no es algo tan activo. claro. Y eso no es el momento iluminativo, digamos, ¿no? Claro, y es lo mismo de que, o sea, en el cristianismo ya se tiene al generoso, ¿me entendés? Claro. Entonces por eso siempre se insiste que ante todo primero la oración y después todo lo otro. Porque es en el contacto con el generoso que se aprende la generosidad, Ujú, en sí. el contacto con el piadoso que se aprende la piedad, ¿me entendés? Y todo. Claro. Y es toda atención. Sí, Ujú. O sea, si lo ponemos- Habla de la atención también en Sí. el texto. Porque es eso, ver dónde pongo la mirada. Ver y
y donde pongo, es como donde pongo el ojo, pongo la bala. Sí, sí, donde sí. pongo la mirada. Bueno, el Ubioculus. No. Sí, donde está el ojo Donde está está el el amor. ojo está el amor. Ubioculus. Sí. Es- Escolástica. Alguien Creo lo que dijo. es Santo Tomás. ¿No? Santo Tomás, bueno. Claro, donde está el ojo está el amor. Sí, O sea, lo que convertimos en eso, en el centro de nuestra atención, donde ponemos el corazón, bueno, ahí donde está tu tesoro, donde está tu corazón. Es lo que nos vamos a convertir, es en lo que nos vamos a convertir. Sí, Ujú. Claro, por eso se insiste mucho en que el hombre es imagen, digamos. Entonces, tiene que ver qué es lo que refleja, digamos así. sí, Ahí está todo el quid de la cuestión. O sea, uno puede reflejar las cosas terrenales y temporales o puede reflejar lo absoluto. Entonces, hay que ver y decidir qué es lo que se refleja. Pero siempre el hombre, tarde o temprano, va a reflejar algo. Y el problema está en que va a llegar un momento en que esa imagen se va a sacar. Claro. O sea, va a llegar un momento en que ese reflejo se va a... Porque hasta ahora es un poco el movimiento. ¿No? Ujú. Reflejas una cosa y después reflejas otra. Ujú. Pero va a llegar un momento en que va a llegar eso y se va a quedar como una fotografía, digamos. Entonces, según La dónde muerte. quedó el reflejo, ahí va a ser tu destino. Claro, porque somos seres, somos imagen. O sea, somos seres, somos espejitos. O sea, estamos constantemente espejeando. El tema es que Claro. espejeamos. Claro. O bueno, en realidad somos más imagen mientras mejor espejeamos a Dios. Y somos menos mientras el reflejo, el espejo cumple menos su función. O sea, distorsiona más la imagen que debería reflejar. Claro. Bueno, ¿qué más? Yo creo que hemos hablado. Pasa que tiene muchísimo el sí, texto. no, si nos pusiéramos a hablar de todo. Y estaría bueno que los que vean el video lo lean. Lo vamos a pasar ahí al canal de WhatsApp. Es un texto, es difícil, pero es breve y son como esto, como apuntes de clase, ¿no? Claro. Como quien anota el margen. Eso, como- pero es Simón Weil, entonces son Sí. grandes Son como relámpagos, anotaciones. digamos, como un tac. Ujú. Sí, son Disparadores. Sí. Apotegmas de los padres, Sí. de las madres. Sí. Bueno, No sé si algo más Yo, es suficiente. suficiente. Bueno, entonces eso, por favor, si pueden compartir, darle like, esas cosas sí, que no. que vienen bien, ¿no? Para llegar a un poco más de gente. Y la plata, Y queremos que nos paguen. sí, Tenemos el PayPal abajo. El O CBU. Mercado Libre, sí. pero bueno, eso es obvio, ¿no? Así que bueno, nos vemos en un próximo episodio de Meramente Ocio. Caritas Gaudet. Y lo dice con ese tono. Sí. Ese tono indica así. O sea, hay un audio andando. BBS festividades. Está en el tono, suena igual como. Oremos. Bueno, estuvo. Silencio. Guarda con el ruido del masticar y eso que por ahí. Bueno, entonces no comemos. Claro, Me parece no comemos. medio guarango, viste, comer ahí en medio. Luis. Gaby, ¿cómo se pronunciaba bien esto de Metaxu? Metaxu. Metaxu. DZ. Metatsu, porque yo ya había leído de los Metatsu. Claro, como zoón político. Claro, son Metatsu. porque en la gravedad y la gracia habla mucho de los Metatsu. ¿Y qué significa? Puente. Puente. Ah, bueno, eso no lo entendí. Bueno, puentes Lo de los puentes. intermediarios. Pontífice. Pontifex. Sí, medio raro, Pont. pero bueno. Se puede. Bueno, sí, va a ser, yo creo que va a ser medio caótico esto, pero va a estar bueno. Bueno. Está todo grabando, así que... Ahí. Y torti. El pan. Para apagar esta luz. Me cagaría. Ahí. Así. Sería re raro, boludo.
¿Viste? Amaneció. Otra cosa. Boludo, agarré la cara de dormir. Sí, de un